Muy buenos días a todos. Hoy es julio 24 del 2025. Repito, julio 24 del 2025. Entonces, en este momento vamos a tratar otro tema relacionado obviamente a las motos eléctricas y patinetas eléctricas. En este momento vamos a hablar de un tema importante, lo que son los sensores de efecto Hall. ¿Sí? Los sensores de efecto Hall. Es un dispositivo que obviamente está en casi, únicamente lo vamos a encontrar en el motor, en el acelerador, básicamente, y en el mando de freno. ¿Sí? Esos son los que traen. Pero resulta que hay que tener mucho cuidado con estos sensores porque hay una gran variedad de diseños. Entonces uno no va a funcionar con respecto al otro. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque los que se van a reemplazar tienen que ser los mismos. ¿Bien? Sí, traen ahí un numerito. Exactamente, traen una referencia y de acuerdo a la referencia pues se tiene que respetar y colocar la misma en lo posible. O reemplazo pero que sea similar. ¿Por qué? Porque con un solo traductor que no se coloque adecuadamente ya con eso bloqueamos todo. Ya no nos va a servir la moto o la patineta. Tenemos que tener mucho cuidado. Bien, el punto de partida para estos sensores, vamos a leer poco a poco, mejor. Entonces, un sensor de efecto Hall, también conocido como sensor Hall o sonda Hall, también lo pueden llamar. ¿Listo? Sensor Hall o sonda Hall, también se puede llamar de esa manera. Es cualquier sensor que incorpora uno o más elementos Hall, ¿sí?, dentro del dispositivo, cada uno de los cuales produce un voltaje proporcional a un componente axial del vector del campo magnético. En este caso colocan B, utilizando el efecto Hall. ¿Listo? Entonces, primero que todo recordemos que un imán tiene dos polos que ya ustedes lo conocen, el norte y el sur. Bien, campos magnéticos. Ustedes también habrán experimentado que cuando se coloca el sur con el sur, no se atraen, se repelen, exactamente, y tenemos otro campo aquí, norte y norte, también va a suceder lo mismo, solamente hay atracción entre el norte y el sur, ¿cierto? Ahí sí se atraen los dos, se unen. Resulta que estos sensores de efecto Hall también hay que analizar eso. Si funciona con el norte o funciona con el sur, o una cara con el norte, el otro con el sur o solo norte. Creo que si funcionaría con los dos sería como si tuviera reversa. Exactamente. Bien, vamos a ver. Resulta que el llamado así, digamos, el que los inventó fue el señor Edwin Hall, por eso el nombre, ¿sí? Fue el señor Edwin Hall. Entonces, él fue el que inventó este dispositivo, el señor Edwin Hall. Ahí está la historia. Ahí lo tenemos. Edwin Herbert Hall nació el 7 de noviembre de 1855 y muere el 20 de noviembre de 1938. Fue un físico estadounidense que descubrió el efecto Hall del campo eléctrico. Hall también realizó investigaciones termoeléctricas y escribió numerosos libros de texto de física y manuales de laboratorio. ¿Bien?
traductores nosotros ya los conocíamos. Antiguamente lo utilizábamos para motores, para control de máquinas, para el control de revoluciones, control de la velocidad de las mismas. O sea, esto no es nuevo, estos dispositivos ya son viejísimos. Bien, incluso los Betamax, para controlar la revolución del motor, el que lee la cinta, también traía ese traductor de efecto Hall. ¿Sí? ¿Eso se puede representar en diferentes formas o solo es ese Ese chipcito? chipcito, claro que vienen varios diseños, puede tener diferentes formas. ¿Sí? En la moto, pues obviamente ya usted lo Sí, conoce sí, con sí. ese gadget chiquito también, como Sí. dicen ustedes. Pero así venían en los Betamax también. Pero ¿quién iba a creer que este experimento iba a funcionar para las patinetas y para las motos eléctricas? ¿Sí? Todavía no teníamos esa visión. ¿Los carros también lo usan? ¿Sí? Pero los eléctricos. No, casi poco, Los eléctricos. Generalmente era para controles industriales, para máquinas, para controlar la revolución y todo lo demás. Y especialmente para los sistemas de sincronía, que todo sincronice adecuadamente. Y para llevar una sincronización, pues obviamente se utiliza ese efecto pues, para eso. Los tiempos de una máquina. ¿no? Los tiempos exactamente, que coincidan, que sincronicen. Entonces obviamente para eso nosotros utilizábamos los de... Y como ustedes pueden observar, la mayoría de estos señores son físicos. Somos los físicos los que dan mayor solución. Un ingeniero electrónico, ¿qué puede hacer? Solamente por ahí hacer las pruebas. Pero en sí, los que han hecho todo este trabajo tan inmenso han sido los físicos. ¿Sí? Los físicos son los que han realizado grandes investigaciones. Incluso la física es la única, o sea, que le ha aportado a la medicina. ¿Sí? La medicina ni siquiera le ha aportado nada a la física, pero los físicos sí. Digamos un ejemplo, ¿en qué? Lo más básico. Las máquinas de las que leen los pulsos, ¿cómo se llama? Electromagnéticos. Exacto. Los electrocardiogramas, las resonancias. Todo eso. las resonancias magnéticas, el resonador magnético, fuimos los físicos que los descubrimos y que se le dio aplicación a la medicina. Casi todo. Casi todo. Por ejemplo, para los rayos X. Sí, claro. Hasta el corotico para escuchar el corazón y la respiración. Con el endoscopio también. Eso también es claro. Sí, claro, porque eso es aparte, o sea, fue cuando se hizo el estudio del sonido. Entonces, todo esto del campo de la física es la única área que le ha aportado a la física. a la medicina, a la ciencia, a la medicina, ¿sí? En este caso, a la medicina. De la ciencia médica. Por eso generalmente uno estudia mucho el campo científico por esa parte. Bueno, hay muchísimo de todas maneras. Bien. La educación de él, pues obviamente nació en Horsham, Maine. Él hizo digamos, su trabajo de posgrado en Bowdoin College. ¿Listo? En Brunswick, Maine. Graduándose en 1875, fue el director de la Academia Gould en 1875 hasta 1876 y director de la escuela secundaria de Brunswick, ¿sí? En el año 1876 a 1877. Ay, yo no sé por qué no apagué ese teléfono de los datos. Bueno. Hizo su educación de posgrado e investigación y obtuvo su doctorado en el año de 1880, vean, en la Universidad de Johns Hopkins, ¿bien? Donde se realizaron sus experimentos seminales. ¿Bien? ¿Seminales fue, doctor? Ajá, bueno. Claro, que realmente todos los científicos, digamos, los físicos también
Se dedicaron a la Se medicina. dedicaron un poquito al estudio de la medicina, claro. Por ejemplo, si yo quiero fabricar un robot, pues yo tengo que mirar cómo funciona el ser humano, ¿cierto? ¿Por qué el ser humano mueve la mano así? Uy, por eso lo hizo. Claro, a través de un difunto uno puede analizar los difuntos, ¿sí? Si le dan permiso, porque si no le dan permiso no lo puedo hacer. Y que tenga también el temple para hacer eso y aguantarle el olor también. Claro que hoy en día hay químicos para eso, ¿sí? Para eso, para sacar el relleno. Claro, si usted quiere saber cómo funciona o cómo va a fabricar un robot, pues yo tengo que analizar cómo funciona el ser humano, ¿cierto? En fin, eso no es. Entonces, obviamente, también hay que analizar muy bien eso. Pero también, obviamente, eso también tiene que tener una disciplina. Eso no es así que yo quiero hacer eso, no. Y bajo ciertos permisos y todo lo demás. Que también, obviamente, pueden salir de la ética y hay cosas que tampoco están permitidas hacer. ¿Bien? Muy bien. Entonces ya sabemos que la carrera de Hall fue nombrado profesor de física en la Universidad de Harvard en el año de 1895 y sucedió a John Thornbrick, ¿sí?, en la Catedral de Rumford de Física en 1914, durante la huelga de la policía de Boston del año 1919. También Hall se ofreció brevemente como oficial de policía en romperhuelgas, como le llamaban en esa época. Bueno, en fin. Y después de regresar al departamento de física, Hall se retiró en 1921 y murió en Cambridge, en Massachusetts, en el año de 1938. Bien. Hay mucho que estudiar de este señor, de Edwin Hall, ¿cierto? Descubrimiento del efecto Hall. El efecto Hall fue descubierto por Hall en el año 1879, mientras trabajaba en su tesis doctoral en física bajo la supervisión de Henry August Rowland. ¿Listo? Los experimentos de Hall en electromagnetismo consistieron en exponer pan de oro delgado y más tarde, déjenme quieta la cámara, usar varios otros materiales en una placa de ¿qué? De vidrio, y golpear el pan de oro en puntos a lo largo de su longitud. Ahí de todo lo que hizo, ¿cierto? ¡Qué locura! El efecto es una diferencia de potencial, voltage Hall, en lados opuestos de una lámina delgada de material conductor o semiconductor. El elemento Hall, a través de la cual fluye una ¿qué? Corriente eléctrica. Esto fue creado por un campo magnético aplicado perpendicularmente al efecto Hall. La relación entre el voltaje creado y la cantidad de corriente se conoce como resistencia Hall y es una característica del material en el elemento. En 1880, la experimentación de Hall se publicó como tesis doctoral en el American Journal of Sciences y en el Philosophical Magazine. ¿Bien? O sea, actividades que hubo en esas épocas. Por eso les digo que cuando ustedes leen o estudian la biografía del autor, del inventor de ciertos dispositivos, van a aprender mucho más. ¿Sí? Bien, no tendría por qué haberme puesto la cámara ya. Ya sabemos, el público en este momento también hay que leer. ¿Sí? La persona que no lee no está en nada. Y mucho menos mejora su vocabulario.
porque una persona mejora su vocabulario a la medida que se va leyendo. Bueno, entonces en este momento vamos a analizar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de un traductor de efecto Hall, tenemos 3 pines. ¿Sí? Siempre son 3 pines. Cada uno viene con usted. Exacto, ahora tenga que se vea bien el tablero porque si no, no se va a ver bien. Tres pines. Generalmente nosotros tenemos un pin de entrada, un pin que generalmente va conectado a tierra y otro pin que es la salida. Ustedes determinan esas entradas en el momento en que encuentren lo que se encuentra litografiado. El numerito. ¿Sí? Lo que se encuentra litografiado. Buscan el datasheet. Y en el datasheet le van a dar todas las características de este sensor, de este traductor. Bien. Usted tiene que analizar si esta entrada es negativa, su salida va a ser negativa. Si esta entrada es positiva, su salida va a ser positiva también. Hay que ver esa diferencia también. ¿Sí? Si yo conecto esto negativo, voy a obtener aquí un negativo en su salida. Si yo voy a conectar aquí positivo, voy a obtener un positivo aquí en su salida. Porque, o sea, ese no es... Por eso, porque le digo, hay una variedad de traductores que vamos a leer a continuación. ¿Listo? Ahora, unos son activados, ¿sí? Unos son activados por el campo sur del imán. Otros no se activan con el sur. ¿Se salió? Ah, no, porque me metió esto. No necesito que se vaya a salir. ¿Lo quiero mantener prendido? Sí, bueno, déjalo ahí. Otros funcionan solamente con el campo magnético del norte. Sí, hay que analizar eso también. Eso sí. Si es sur o es norte. O también tiene las dos opciones. Por este lado el sur y por el otro lado el norte. ¿Qué sería? Utilizando... ¿Remarcados o algo así? Sí, claro. Pero ustedes tienen que leer las características de lo que le diga en el datasheet. Por eso uno no las conoce todas, hay que leer, ¿sí? Hay que leer bastante, hay que dedicarle bastante tiempo a esto. ¿Listo? Hay que leer. Yo soy uno de los profesores que siempre le insisto a mi alumno, tiene que leer. ¿Sí? Tiene que trabajar en casa. Porque esto no se aprende de la noche a la mañana. ¿Sí? Hay que dedicarle un tiempo a la lectura. Comprar buenos libros relacionados al tema. Y especialmente para los profesionales también les digo lo mismo. Hay que leer. Tenemos que informarnos. No dejarnos manipular tampoco. Sí, porque también tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer. ¿Bien? Bueno, el que se va a desconectar este cargador. ¿Sí queda claro hasta ahí? Entonces, vamos a suponer que este funciona con el campo sur. Un ejemplo nomás. Luego vemos los fenómenos después. Entonces, con el campo sur, este me habilita un voltaje. Si su entrada es 1, pues tiene que salir un 1. Nosotros representamos el 1 como si fuera un voltaje.
y representamos el cero como si no hay voltaje, o sea, tierra. Entonces también se habilitará un cero acá. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el sensor que ustedes están trabajando. Solamente estoy utilizando el vocabulario más sencillo y no estoy utilizando el vocabulario especializado que está ahí. ¿Sí? Bien. Entonces en ese momento tenemos que tener cuidado con eso, porque si nosotros no colocamos el sensor que es, bloqueamos de una vez el sistema. Esa patineta no va a funcionar, o esa moto, o de pronto nos puede cambiar la dirección y ahí sí, tenga el golpe, y si está de buenas, va al hospital. Sí, porque si no, de pronto le dan el acta de función inmediatamente. Ah, bueno, eso pasa. ¿Cuántos motociclistas, sí? ¿Cuántos motociclistas, digamos, que conducen esas motos como locos, o hacen llevar a unos a San Pedro lo más pronto posible, o ellos mismos van a ir a visitar a San Pedro lo más pronto posible? Por locos. ¿Sí? Por imprudencia. Por imprudencias. Porque generalmente el ser humano nos falta mucha prudencia en todo. Nos falta la prudencia en todo. Bien, entonces les estaba comentando, entonces funciona el norte activo. Si la entrada es un 1, si la entrada es un 0, pues saldrá un 0. Negativo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que si llego otro, digamos, si yo conecto otro imán y este es norte, y sabemos que este solamente funciona con el sur, pues ¿qué pasa? No me deja circular nada, ni negativo ni positivo. Se bloquea. Se bloquea, se deshabilita totalmente. ¿Ya? Así funcionan los traductores de efecto Hall. Tenemos traductores de efecto Hall digitales, análogos. Aquí ya hay muchos alumnos que han leído bastante esto, están más empapados que incluso que el profesor. ¿Sí? Porque es que estos señores, sí hay mucho que estudiarlos. Hay mucho que estudiar de estos sensores. Bien. Bueno, ahora, ¿qué nos dice acá? Los principios, artículo principal, efecto Hall y la teoría. Curiosamente hay una parte teórica. En un sensor Hall se aplica una corriente de polarización de cese fija a lo largo de un eje a través de una tira delgada de metal llamada transductor. Transductor. Nosotros ya conocemos los transductores, ¿cierto? ¿Cómo están? Buenos días. Del elemento Hall. Bien. Ahora, ¿qué nos dice aquí también? Los electrodos de detección, el lado opuestos del elemento Hall a lo largo del otro eje, miden la diferencia de potencial eléctrico, o sea, el voltaje. Cuando hablamos de diferencia de potencial eléctrico, es el voltaje. A través del eje de los electrodos, los portadores de carga de la corriente son desviados por la fuerza de ¿quién? Del señor Lorentz. Esto, la fuerza de Lorentz, y por eso hay una fórmula que se habla de la fuerza de Lorentz. ¿Listo? En presencia de un campo magnético perpendicular a su flujo, los electrodos de detección miden la diferencia de ¿qué? De potencial, el voltaje Hall, proporcional al componente axial del campo magnético que es perpendicular tanto al eje de la corriente como al eje de los electrodos de detección. Bien,
como se suele ver, mucho lo que hay que estudiar. Aquí incluso nos hacen un diagrama. Incluso aquí alguien en Wikipedia se tomó la molestia de ponernos acá una animación. ¿Y aquí qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, no nos dibujó dónde queda el norte y cuál es el sur. Entonces, por eso sucede esto. Enciende y no enciende. Cuando rosa es cuando... Obviamente de acuerdo pues, a la explicación ya dada anteriormente. ¿Sí? Porque ahí nos dicen, en la figura 1, una rueda que contiene dos imanes que pasan por un sensor de efecto Hall. El voltaje del sensor alcanza su punto máximo 2 veces por cada revolución. Esta disposición se utiliza para medir y regular la velocidad de rotación de objetos, incluidas las unidades de disco también. O sea, las unidades de disco duro también tienen sensores de efecto Hall. Se me había olvidado, claro. Ustedes arman un disco duro y ahí tenemos un sensor de efecto Hall. O sea que la fuerza que está repeliendo los ejes es lo que genera el movimiento y los dos se van repeliendo y por eso se mantiene el Sí, movimiento claro. constante. Pero recuerden que ese movimiento nosotros lo hacemos por cambios de polaridad. Me explico. Yo tengo acá, vamos a suponer que yo tengo aquí un imán, campo norte, ¿sí? Y aquí tengo otro imán, campo sur. Y yo tengo acá una bobina que va a girar. O sea, una bobina giratoria. ¿Sí? Vamos a suponer que es una bobina giratoria. Saquémosle aquí un cable, listo. De alguna otra manera, usted le va a conectar el positivo acá y aquí le va a conectar el ¿qué? El negativo. ¿Cuál es el norte y cuál es el sur? ¿El Es el positivo? norte. ¿Positivo es qué? El norte. Positivo es el norte. Vamos a ver si es cierto después. Y el negativo es el Sur. sur. ¿Qué pasa ahí? Y cuando yo lo energizo de esa manera, Sale. esto inmediatamente ¿qué? Empieza a girar. Gira. Porque el sur quedó acá, entonces se tiene que encontrar con el norte. ¿Y el norte? Con el sur. Con el sur. Ya empieza a girar. Ya gira nomás, no, solamente gira 180 grados nomás, por la posición en la que está. En la tracción. Vuelve a girar en el momento que yo ¿qué? Cambia la polaridad, exactamente. Entonces negativo acá y positivo acá. Se repite. Cambio y se repite nuevamente, ¿sí? Eso es lo que está haciendo ahí. ¿Y qué es lo que hace el traductor de efecto Hall? Pues tomar estas muestras y de acuerdo a las interrupciones que haya, la computadora ya sabe a qué revolución está, a qué velocidad anda, en fin, hace unos cálculos. Porque eso se desarrolla con software. El kilometraje todo. ¿Sí? Exactamente. Digamos que la razón por la que eso no puede ser energía infinita es porque los recursos se desgastan. Sí, claro, porque por ejemplo esta conmutación yo tengo que hacerlo electrónicamente. Pero yo no puedo hacer la conmutación manual, es muy difícil. La conmutación la hace obviamente el procesador y a través de los transistores de efecto de campo, o sea, con los FETs. Que ellos son los que se encargan de que Exactamente, de hacer las pulsaciones y cambiar conmutación. la polaridad de cada una de las bobinas. No, y toca aplicarle también corriente, ¿no? Polaridad. Ah, claro, obvio, porque esos, digamos, esos dispositivos electrónicos al no energizarlos no va a funcionar. Sí, ay, sí, le encanta mover la cámara. Yo proyectándolo al taller, al televisor no, porque yo necesito que el público vea lo que yo estoy escribiendo acá. Ya lo demás el público escucha o el público tomará la computadora, busca en Wikipedia, lee en Wikipedia, ¿sí? Como le digo, alguien se ha tomado la molestia de enviar esa información y por eso yo sí les pido a todos que le colaboren a Wikipedia, porque esas personas trabajan y ellos también tienen derecho a comer.
Entonces hay que también hacer los aportes a Wikipedia también. Sí, porque eso también es un trabajo. Bien. Listo, no tenemos que comprar libros constantemente o que se nos mojaba o se nos perdió la información porque se nos mojó el libro. Wikipedia lo tiene todo. No, porque alguien se tomó la molestia de subir y eso también tiene trabajo. Imagínese el digitar, el mantener esa información, estar vigilando la página. Eso tiene trabajo, eso tiene mucho trabajo, ¿no creo? Me causa curiosidad, digamos, si yo tengo Nadie apoya, o sea, todo el mundo quiere gratis, pero nadie ni siquiera hace un aporte. Decir, oye, este tal profesor hizo un aportecito, envíale a Neki algo, que sea para los dulces. Que sea para venir. Por eso, todo el mundo quiere gratis. Lo que pasa es que nosotros los profesores hacemos eso con amor. ¿Sí? Digamos, si yo tengo dos imanes y ellos están localizados en un lugar y se están repeliendo, digamos, se están repeliendo constantemente, Son repelidos. eso podría durar. Digamos, si yo lo tengo en un lugar así, eso podría durar para siempre. Pues desde que tenga energía y esté en constante movimiento, sí. Pero la energía no la produce la sola repulsión que generan ellos mismos al estar ahí, digamos. No, porque o sea, esa energía se genera por otro tipo de energía. Y en este caso, ¿qué lo va a generar? La batería. Pero tiene que haber otro elemento que se encargue de realizar la conmutación. Porque solo no va a funcionar. ¿Sí? Tiene que haber otro tipo de energía para que genere otra energía. Sí. No se puede. ¿Cómo? Difícil, ¿cierto? ¿O han visto algo así? Porque digamos cuando yo cojo el imán y le hago esto al imán lo repele, lo empuja. Exactamente. Ahí en Está ese mandando contexto, solo Por un momento, mientras usted le da la fuerza, pero llega un momento que queda en equilibrio la energía. Sí, no se va a mover, queda en reposo. y se pega. Se No, podría no, pegar. o sea, queda ya quieto, no hace absolutamente nada. La energía la estoy poniendo yo soy el conmutador. Claro, yo soy el que le pongo energía. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué hay flujo de electrones? Por el movimiento. Porque el movimiento, el roce con el aire, también yo estoy generando aquí energía estática. Pero tiene que haber otro tipo de energía para que la genere. Pero si no hay este tipo de energía, yo estoy quieto, pues llega un momento en que las cargas son equilibradas y no hay energía, no hay estática. La estática se genera es porque uno está en movimiento o hace un roce con la pared o con algo. Algunas veces usted saluda a una persona y ¡ay! Sintió una descarga eléctrica, ¿cierto? Y es debido obviamente al movimiento de los electrones. ¿Sí? Pero porque estamos en constante movimiento. ¿Sí? Y tiene que haber, y lo mismo sucede con esto. Hay pulsos eléctricos que nos permiten hacer esto. ¿Y quién lo comanda? El cerebro, pero es tan rápido que uno no se da ni cuenta. ¿Sí? Entonces tiene que haber otro tipo de energía, porque solo no se va a mover. Listo. Entonces, por favor, también me van a estudiar un poco sobre la fuerza de Lorentz, o después hablamos sobre eso, sobre Lorentz y todo lo demás. Y como ustedes pueden observar, Lorentz también fue un ¿qué? Físico. Un físico que le aportó a la ciencia. Entonces, la mayoría de las veces son los físicos los que han aportado. ¿Bien? Uno lee y son solo físicos. Michael Faraday, ¿qué fue? Físico también. Y el que le gusta la física, estudia la química. Y obviamente le gusta la matemática, para calcular tiempos, vectores, velocidad angular, todo eso. Eso también debería que analizarlo en las motos también, ¿cierto? Hacer esos estudios y todo lo demás. ¿Qué nos dice aquí también? Los sensores de efecto Hall responden tanto a los campos magnéticos estáticos como a los cambiantes. Los sensores inductivos. Ya sabemos que cuando hablamos de inducción, pues estas inducciones también nos generan campos ¿qué? Magnéticos. Muy bien. Por inducción electromagnética.
Por el contrario, solo responden a los cambios en los campos. Sí. Campo norte-sur, ¿cierto? Oh, interesante este tema, pero hay que estudiarlo bastante. Oh, yo tengo aquí estudiantes que son tecnólogos, ingenieros, y los ingenieros les toca estudiar bastante todo esto, todos estos temas. Y también obviamente los profesores, y ustedes también les toca, para no llegar a cometer errores, porque con un error yo bloqueo una máquina de esas, no la pongo a funcionar. Dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. La amplificación. Vamos a leer aquí un poquito muy despacio, vamos a ver qué nos va a enseñar aquí el Wikipedia, que ustedes también tienen que hacerle aportes a Wikipedia, no sean tacaños. Un aporte que sea unos 200,000 pesitos al año no caen mal para Wikipedia, hombre. No, también son ladrones. Bueno, en fin. Los dispositivos de efecto Hall producen un nivel de señal muy bajo y por lo tanto requieren amplificación. Cuando yo digo que requieren amplificación es porque nos toca utilizar transistores para amplificar la señal, porque pueden ser muy débiles y al ser muy débiles obviamente no alcanza a llegar muy bien al procesador. El procesador no puede interpretar la información y no hacemos absolutamente nada. Entonces necesita un dispositivo que amplifica. Y si nosotros hablamos de los comparadores, ¿sí?, de los amplificadores operacionales, estos señores también están diseñados con transistores. Entonces necesitamos de un sistema de amplificación, es lo que nos da a entender ahí. Ya creo que me suena de quién es el autor del libro de eso. Bueno, en fin. La tecnología de amplificadores del tubo de vacío, ¿cierto? Disponible en la primera mitad del siglo XX, era demasiado grande, costosa y consumía energía para las aplicaciones cotidianas de sensores de efecto Hall. Fue solo con el desarrollo de la microtecnología de circuitos integrados, al cual cuando ustedes observan la palabra IC, quiere decir Integrated Circuit, circuitos integrados, basada en chip de silicio de bajo costo, que el sensor de efecto Hall se volvió adecuado para aplicaciones masivas. Fue ahí donde tuvo más auge estos sensores de efecto Hall. Empezaron a utilizarlos más. Claro. Pero imagínense en tubos de vacío, ¿ustedes se acuerdan de esos televisores de TRC? Los cocos. Exacto, grandísimos, voluminosos, y las pantallas voluminosas. Entonces, para controlar eso, para utilizar eso como amplificador, no sirve. Cometo el error de no deshabilitar los datos del teléfono. Bien. Ok, hasta ahí vamos, ¿cierto? Entonces necesita ¿de qué? De amplificadores. Algunos dispositivos de estos de sensores de efecto Hall lo tiene internamente. Ya viene con un circuito que nos permite amplificar la señal. Puede ser un amplificador operacional. Por ejemplo, si ustedes buscan la referencia de un efecto de esos, de un traductor de efecto Hall, y van a ver que en la hoja le van a explicar qué circuitos tiene internamente. ¿Sí? Esa es la ventaja. No sé si tienen la referencia de algún traductor. ¿No? Bien. Ustedes saben muy bien que con el silicio fabricamos ¿qué? Los componentes. ¿Pero cuáles? Chips. No, pero el punto de partida de todo. Resistencia. No, señor. La resistencia es esa base de carbono y de alambre, de hierro. Entonces no, tampoco me inventen. ¿Sí? ¿Silicio baterías? ¿No? No. Litio, No. plomo. Para los microcontroladores. El
los diodos semiconductores, ahí trabajamos ya con silicio. En los transistores también ya trabajamos con el silicio, ¿sí? Los bipolares. Solamente en esos dispositivos vamos a ver el silicio. Y como son los transistores los que amplifican, donde uno puede diseñar circuitos digitales y todo lo demás, pues obviamente estos circuitos integrados vienen a base de silicio. Hacen las mismas funciones que los dispositivos de alta potencia, pero ya en base de silicio, y se pueden diseñar un poco más pequeños. Y más otros químicos que también obviamente habrá que estudiar, habrá que empaparnos de alguna u otra manera para poder obviamente La arena posee ir silicio. evolucionando en estos temas. La arena común posee silicio, creo que algunas escuché. Sí, claro. Ok. Es que en la arena es donde consiguen el silicio. Y de ahí se saca el litio. Y de ahí se extrae el silicio para diseñar esos procesadores. Bien. Menos mal que en la Tierra somos ricos en Tierra. silicio. Silicio, o sea que se consigue para fabricar estos semiconductores. Los procesadores, ¿O si no? no hubiéramos podido hacer nada. Absolutamente nada. Bueno, dice que estos circuitos integrados de sensor Hall pueden agregar un regulador de voltaje estable, además del amplificador para permitir la operación en un amplio rango de voltaje de suministro y aumentar el voltaje Hall para una salida de señal analógica conveniente proporcional al componente del campo magnético. En algunos casos, el circuito lineal puede cancelar el voltaje de compensación de los sensores Hall. Además, la modulación de la corriente de conducción también puede reducir la influencia de este voltaje de compensación. Y ustedes también saben que de algún momento hay sensores de efecto Hall analógicos y hay sensores Hall digitales. Bien. Ahí poco a poco los vamos conociendo. En este momento me tomé el atrevimiento de utilizar este conector que encontré por ahí. Y con esto, obviamente, diseñé esta parte y con esta herramienta puedo probar los sensores de efecto Hall de las patinetas. Ahorita lo vamos a ver y cómo es que funciona el circuito. Pero para ello teníamos que entrar a este tema. ¿Sí? Si no, de lo contrario no se va a entender. Aquí ya tenemos ya el probador para las bobinas de los motores y tenemos también el probador para los aceleradores. ¿Cuál es la idea de esto? La idea no es comprar el dispositivo porque ya lo venden hecho. Pero yo lo necesito es que ustedes lo hagan porque yo necesito verificar cómo soldan, cómo se les dificulta. Ustedes tienen que pulirse en eso. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, en un momento dado, ya hacemos este experimento en aulas, pero es con la finalidad de que el alumno también tenga destreza manual para soldar, porque si no tiene destreza manual para soldar, mucho menos va a reparar estas patinetas. ¿Por qué? Porque si no sabe soldar, se la tira. al día siguiente llega por garantía. ¿Y por qué? Porque el señor no dejó bien soldado el cable y se le soltó. Y ¡tum! Y a perder tiempo porque toca volver a desarmar. Entonces, generalmente por malas soldaduras, perdemos tiempo innecesario. Y ustedes mismos se van dando cuenta si soldé bien o no, porque su cajita le va a decir la verdad. Su cajita le va a decir, oye, no funcionó. Ah, y si no funcionó, ¿qué pasó? Sí, sobre todo.
Pues porque no soldea adecuadamente y esto se soltó. ¿Sí? Su cajita le va a decir muchas cosas, cómo va su proceso de aprendizaje, cómo va el proceso de soldaduras. ¿Bien? Eso es lo interesante de todo esto. De ensamblar, de hacer. No me gusta el software. Sí, hay software, hay programas que simulan. Eso es como decir uno tener la novia en Facebook que tenerla directamente. ¿Cierto? ¿Cómo se llama esa tarjetita que tiene usted ahí en la mano? Este Sí, es un probador. O sea, un multiprobador. Yo lo llamo el multiprobador. ¿Por qué? Porque tenemos el probador para... Sí, tenemos lo del probador para el acelerador, para las bobinas del motor, y al mismo tiempo ya tenemos en este último que lo hice ayer, lo ensamblé, que ya luego les digo cómo funciona, para los traductores de efecto Hall. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer hoy. Eso lo vamos a hacer hoy. Entonces ahorita en ese momento lo vamos a hacer, ya lo vamos a explicar cómo ¿Cómo ensamblar. ¿Ese necesita para probar los sensores corrientes o con la misma rotación? Sí, claro. No tanto la rotación, sino que funcione el traductor de efecto Hall. ¿Listo? Porque para ello, obviamente, de acuerdo a los pulsos que se presenten, ahí es donde se toma la velocidad. ¿Listo? Los pulsos. Y también sabe cada uno si va en el mismo orden o no. O sea, la controladora se da cuenta si está funcionando bien la rueda, si está girando en el sentido que es. ¿Sí? Y al mismo tiempo, también me calcula la velocidad, las revoluciones y una cantidad de datos que uno puede tomar. Hay unos programadores que se dedican a eso y hacen una cantidad de cosas. Solamente con los traductores de efecto Hall. Y se han dedicado a estudiarlos fuertemente, a leer todo eso y a entenderlos. ¿Sí? Entonces, generalmente a ese tema sí hay que darle importancia. Muy bien. ¿Qué hay de acá que de pronto no entiendan alguna palabrita de lo que hemos leído? Ahora, hay un alumno que se dedicó a esto también. Obviamente que en las patinetas eléctricas también tenemos moduladores de ancho de pulso. Sabemos que tenemos una señal digital. ¿Sí? De pronto aquí tengo otra señal digital. O tengo esta otra señal digital. Entonces la modulación de ancho de pulso es el tiempo que va a durar activo y el tiempo que va a durar deshabilitado. ¿Sí? Aquí hemos cambiado el tiempo, menos tiempo en nivel alto, un poquito más de tiempo al nivel bajo. Aquí hemos aumentado un poco más el tiempo para que la señal se mantenga un poco más alta, o sea, dure un poquito más de tiempo en el nivel alto. Acá, ¿qué hacemos? Hemos disminuido el tiempo para que esta señal quede en alto. Aquí hemos aumentado un poquito más el tiempo para que mantenga en bajo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces eso es lo que hacen los moduladores de ancho de pulso, controlar los tiempos, tanto del pulso en el nivel alto como en el nivel bajo, darle un tiempo. ¿Listo? ¿Sí es claro o de pronto no me hice entender? Sí, señor. ¿Sí? Bien. En caso de algo, porque voy de pronto leyendo algo ahí del texto y dicen, ¿y eso qué es? ¿Sí? Por eso dice, los sensores Hall se denominan lineales si su salida es proporcional a la intensidad del campo magnético incidente. Esta señal de salida puede ser un voltaje analógico. Ojo aquí. Una señal de modulación de ancho de pulso conocida como PWM o comunicarse digitalmente a través de un protocolo de bus moderno. Lo mismo que hacen las controladoras de las patinetas. Bien,
Los sensores Hall también pueden ser radiométricos si su sensibilidad también es proporcional a su voltaje de alimentación. Miren esa ventaja que tenemos también, ¿cierto? Sin campo magnético aplicado, su voltaje de salida en reposo suele ser la mitad del voltaje de suministro. Puede tener salida de riel a riel, por ejemplo, el A1302. Bueno, busquen el A1302. ¿Listo? El datasheet del A1302. Como lo explica ahí en esa lectura. Entonces, si ven todo lo que podemos hacer con estos sensores y los circuitos que podemos diseñar. Esto es una maravilla. Hay gente que hay que degustar. Hay que amar esto. Pero para amar algo hay que trabajar y hay que sufrirlo también, porque si uno no lo sufre, pues ¿qué sabor va a tener esto? Sí, esos son los sensorcitos que van en el motor. Esos son los sensorcitos que van en el motor. Muy bien, sí señor. ¿Y esto también se consigue fácil? Lo que hay veces es un poquito difícil porque a nosotros nos ha tocado conseguir y a veces no se consigue el origen. Entonces toca buscar el reemplazo, pero hay que comparar las hojas. Si me puede servir o tiene alguna variación. Aquí tenemos hartas tarjetas de esos. Que no se consiguen los sensores. No, pues se han cambiado. Sí. Se han cambiado y me imagino que están guardadas, ¿cierto? Están guardadas. Bueno, lo único que sí se... Muchos de esos, porque hay otros que al retirarlos se revientan. Bueno, Porque pues el calento es para retirarlos nosotros los hemos retirado con calor. Con una estación de aire caliente, con 200 grados Celsius. ¿Por qué? Porque es el pegantico ese pegantico hay que calentarlo para que lo suelte fácil. Y sin embargo, hay unas espátulas especiales para retirar esa resina que la venden ahí en la Jiménez. Venden todo lo relacionado en herramientas de telefonía móvil. Ahí podemos ir en la Jiménez y ahí podemos conseguir esas espátulas. ¿Cómo de tamaño? ¿Cómo sería? Sí, claro. Son especiales porque es de un metal especial para retirar esa resina. Al retirar la resina y al calentarlo lo pueden retirar sin partirlo. muchas Entonces, veces ya salen. hay que comprar las herramientas salen para poder realizar realizados, eso. ¿no? Sí, porque ya lo hemos hecho aquí. Incluso yo tengo algunos también en los sábados y ya les he demostrado cómo se retira con calor sin necesidad de dañar el Y dispositivo. para ponerlo de nuevo, entonces. Y lo mismo para desoldar y todo lo demás. Y se usa un cautín igualito así Sí, claro. Un cautín que también hay que controlar la temperatura. Bueno, en fin. Aquí hay una parte de un interruptor de pasillo. ¿Qué será ese interruptor? ¿A alguien se le ocurrió escribir aquí la palabra interruptor de pasillo? Bien. Si bien el elemento Hall es un dispositivo analógico, los circuitos integrados de conmutación Hall a menudo incorporan adicionalmente circuitos de detección de umbral para formar un interruptor electrónico que tiene dos estados, encendido y apagado, que emiten una señal digital binaria. Para eso hay que hacer un estudio también de los binarios, ¿cierto? Una cosa es una señal digital, analógica, y otra cosa es una señal digital, tomando cambian, ¿cierto? En la señal digital sí puedo hacer la opción del on-off. Generalmente el on lo representamos con un 1 y el off con un 0. No más, dos estados, porque trabajamos con números binarios, binario viene de 2, y en este caso es un 0 y un 1, y uno puede hacer combinaciones también. ¿Sí? No hay más. La analógica, pues obviamente puede tomar cualquier valor con respecto al tiempo, cualquier valor de voltaje. De eso diferencia entre la analógica con respecto a la señal digital.
Ahí ya varía el tipo de las corrientes, ¿no? Si es alternas o Si es alterna senoidal, bueno, las alternas son senoidales, las digitales ya es otro tipo. Bueno, y poco a poco. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Ay, Dios. Histeresis. La histeresis, ¿sí? O dejémoslo que ¿sí quedó bien? Histeresis, ¿sí? A ver, pronúnciala. Histeresis. A ver, ¿usted cómo la lee? Histeresis. 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 Tiene la tilde en la E, entonces es una drula. Es una drula. Histeresis. Bueno, bien. Hay que hacer entrenamiento. Bueno. Se puede aplicar el filtrado de disparo Smith o integrarse en un circuito integrado. ¿Qué es el disparo Smith? Como nosotros le llamamos el Smith Trigger. Smith Trigger. Ojo, hay que conocer eso un poquito, ¿cierto? Aquí dice, bueno, y este profesor lo lee ahí, pero ¿qué será el Smith? Todo lo demás. El Smith Trigger, vamos a compararlo con un diodo. ¿Por qué? Porque el Smith Trigger se utiliza bastante en los circuitos integrados digitales. En electrónica digital es donde se estudia todo eso, el Smith Trigger. Ustedes saben muy bien que este diodo conduce en una dirección, ¿cierto? Sí, están poniendo cuidado todo el mundo, o están chateando. Por favor, pónganme atención acá. ¿Sí? Sabemos que aquí tenemos que circula, ¿cierto? El Smith Trigger es como un interruptor que le vamos a colocar internamente y sale estos puntos suspensivos con la finalidad de que si yo le coloco aquí un 1 es activado este interruptor y si le coloco un 0 es deshabilitado ese interruptor. 1 habilitado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay un 1, ese dispositivo se va a comportar como un ¿qué? ¿Conductor? Como un diodo, como un conductor, ¿cierto? Que va a conducir en el sentido que es. Pero si le envío un 0, abre el circuito y queda abierto por ambos lados. Eso es lo que nosotros le llamamos una señal de Smith Trigger. ¿Sí queda claro? Con 1 abre el paso, con 0 lo cierra. Sí, depende también, porque también puede ser diseños contrarios. Okay. Eso lo vamos viendo ahí poco a poco. Sí, porque hay que dedicarle tiempo. Ojalá esté conectado bien, esté cargando y si no, se nos daña el video. Y más cuando mueven la cámara, peor me dañan la posición del celular. Todo por querer mostrarme allá. Bueno, en fin. Listo. Ahora, ¿queda claro ahí? Para proporcionar que una salida digital limpia, que sea que robusta contra el ruido del sensor, porque también hay que eliminar los ruidos, los rebotes. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una señal digital acá y esa señal digital tiene que ser pura, limpia, totalmente limpia. Pero resulta que en esa señal digital le entró aquí ruido. Oh, te empezó a distorsionar. Ya empieza a funcionar mal el circuito. Entonces, de alguna u otra manera tengo que yo eliminar esos rebotes. Tengo que eliminar esos rebotes, esas señales parásitas. Y gracias al Smith Trigger
yo puedo darle un retardo de encendido, o sea, estos rebotes los puedo suprimir. Y luego activo el Smith Trigger y ya cuando hayan desaparecido estos rebotes, entonces ya me queda la señal digital, aprovecho la señal digital limpia. Me explico. Doy este pulso y resulta que de inicio hay rebote, hay ruido, hay señales parásitas. Entonces, resulta que aquí yo lo voy a dejar en cero por un tiempo. Vamos a suponer que esto tiene que unos 20, no, un milisegundo. Un milisegundo. Entonces queda deshabilitado por un milisegundo. Por un milisegundo. Cuando ya pase este ruido, que de aquí en adelante ya está la señal limpia, entonces le doy el nivel alto para que se habilite y me deje conducir. Y de esa manera ya obtengo una señal totalmente limpia en nivel alto. Evitando esos rebotes porque esos rebotes me van a ocasionar problemas. ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? ¿Quedaron con más dudas antes? ¿Podría por favor repetir? En mi caso. O sea, el flujo de la señal se distorsiona, dice usted. Claro, cuando yo doy un pulso voy a encender, por ejemplo, un interruptor mecánico. En el momento que haya un buen contacto, pero resulta que el contacto, o sea, ese buen contacto en el momento no lo hay. Hay cierta fricción, hay cierto movimiento, y ese movimiento me va a ocasionar ruidos. ¿Sí? Ese movimiento me va a ocasionar ruido. Solamente hasta que quede haciendo un buen contacto, ya no hay ruidos. Entonces, de alguna u otra manera, yo tengo que buscar otro medio para suprimir esos ruidos. Un margen de error. Exactamente, un margen de error. Eliminar eso porque esos ruidos me van a ocasionar problemas. ¿Bien? ¿Sí queda claro? ¿Quién cree? Pero eso tiene una cantidad de detalles que lo ponen a uno a sudar en el momento de reparar algo, en el momento de diseñar algo también. Entonces hay que tener la paciencia, que todo eso existe. Si yo no tengo en cuenta todos esos detalles, no sé ni lo que estoy haciendo. Y todo por querer hacer un curso extra rápido, si en la universidad son 5 años. Pero en general siempre va a existir un margen de error en lo que llega del flujo a... Sí, claro. Siempre, ¿cierto? Siempre va a tener una error. Sí, son 5 años de estudio. Para pretenderlo, aprender en un poco de tiempo, pues sí, uno hace lo posible de hacerles entender, pero de igual manera, esto hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando. ¿Sí? Porque son varios los detalles que hay que analizar acá. Bueno, cuando nosotros hablamos de umbrales, claro, por ejemplo, los diodos, ese punto 5, ese punto 7 que ustedes marcan en los diodos es una tensión de umbral. A veces uno no entiende la palabra umbral. Yo me acuerdo hace 20 y pico de años, pero umbral y siempre, hasta que llegó y fue un alumno que hizo entender qué era el umbral. Es un punto donde yo estoy, o me voy por este lado, o me voy por el lado de atrás. Ese es un umbral. Pero el umbral en los diodos es la tensión que necesita para empezar a conducir, para que empiece a fluir los electrones. ¿Sí? Esa es la tensión de umbral. O sea que si el diodo no tiene 0.7 voltios, no empieza a conducir. Pero ya cuando el diodo supera los 0.7 voltios, ¿empieza a qué? A conducir. ¿Sí es claro? Eso es lo que nosotros le llamamos una tensión de umbral. Profe, pero digamos ahí en las señales cuando uno está, digamos, ya en la patineta, ¿y cómo hace uno para identificar esas
Con los instrumentos de medida miramos si es negativo o positivo y sabiendo la polaridad, tiene que tener un imán con polaridad, o sea que esté marcado. O sea, para hallar esas corrientes parásitas. Para hallar esas corrientes parásitas generalmente Digamos, nosotros lo analizamos con el osciloscopio. Porque para darle el tiempo, ¿cómo hace un güey, digamos? Con el osciloscopio. Ah, Sí, con el osciloscopio. Hay que hacer un curso para manejar el osciloscopio. Y con el osciloscopio se calcula los tiempos necesarios para hacer eso. eso se presenta mucho cuando uno está arreglando las patinetas. Sí, generalmente y especialmente cuando se va a diseñar también hay que tener en cuenta eso. En los diseños también. ¿Sí? Es con el osciloscopio que yo saco el tiempo exacto. Pero también hay que dominar, hay que manejar el osciloscopio, ¿sí? Muy bien. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Pues por eso estamos leyendo y más o menos ahí les doy a entender que lo que quiere decir cada cosita de estas, pero también hay que reforzar. O sea que si la corriente parásita es muy extensa, no va a llegar la suficiente electricidad al procesador, por lo tanto no va Por ejemplo, digamos, la idea, por ejemplo, en un contador. Vamos a poner el ejemplo de un contador digital. ¿Saben qué es un contador digital, cierto? No saben qué es un contador. Bueno, un contador digital se arma con un display de 7 segmentos. Porque Que hay un circuito integrado que realiza el conteo. O sea, este display lo conecto a un decodificador y todo lo demás. El decodificador obviamente es el que hace la interpretación para que muestre el número que el usuario desee. Aquí lo hace de manera binaria, por ejemplo el 1, y aquí se visualiza el 1 decimal. Solamente que la máquina trabaja en binarios. Y tenemos el contador de binarios, que son 4 pines en hexadecimal. ¿Sí? Son 4 pines. Entonces tenemos aquí el contador binario. Y este es el decodificador. ¿Sí? El decodificador. ¿Contador qué? Contador binario. Binario. ¿Bien? Contador binario. Entonces, este contador binario hace cuentas. ¿Qué pasa acá? Cuando llega a un nivel alto, si digamos está todo en 0, entonces al llegar a este nivel alto, si no se suspende, obviamente ya queda el 1 en binario acá. Pero este 1 binario lo visualiza acá en decimal, a través del display. ¿Sí? Pero tiene que ser limpia la señal. Tiene que ser pura. Vuelve a nivel bajo. Mientras está a nivel bajo no sucede nada. Solamente cuando llegue otro pulso de nivel alto, va a cambiar y entonces ya queda en 2 binario. Automáticamente acá me muestra el 2 binario, ¿cierto? O sea, el 2 decimal, perdón. Porque aquí ya tenemos 2 binarios. Porque tenemos un contador binario. Un circuito integrado que hace eso. ¿Bien? Y entonces la idea es que quede limpia la señal para que realice el conteo. Pero resulta que esa señal viene con ruido. Pues este ruido va a hacer de cuenta el contador que son pulsos, empieza a enloquecerse a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y se va a inestabilizar y me va a mostrar una cantidad de dígitos moviéndose ahí hasta que se fije en uno solo. Como jugando a la ruleta. Sí, como jugando a la ruleta electrónica. Entonces, yo tengo que tener un Smith trigger, un circuito que se llama Smith trigger, para darle un retardo, o sea, que no habilite todavía hasta que no pase ¿qué? El error. Estos errores, ¿sí? Hasta que se estabilice bien el pulso. ¿Sí es claro? Pues ahí los nombres son. Y así pasaría claros. con estas patinetas.
Si no tiene un Smith Trigger o algo que elimine esos ruidos, un retardo, Un interruptor. funciona, se vuelve loco. Truqui, truqui. Y eso es lo que tienen que analizar los diseñadores. Aquí tengo un alumno muy bueno en programación el sábado, que se dedicó a estudiar los traductores de efecto Hall. Y tengo un video de él ahí mostrando, dando la explicación, pero como no quieren visitar mi canal, pues no se enteran de Es nada. que Sí, ya lo visitamos. ¿Ah, sí? sí, Ah, que bueno. diferencia, ush, Ahí tengo un mundial. alumno que... Sí. Y eso se hace. Pero hay que estudiar bastante y hay que trabajar. ¿Bien? Entonces, ¿queda claro esto? Ahí poco a poco. Electrónica y digital también hay muchísimo tema que estudiar. Bastante tema. Así voy a hablar unas cosas básicas. Tienen que iniciar con compuertas. Hay que hacer un estudio con el 555. Todas las aplicaciones que tiene el 555. ¿Cuál es el 555, bro? Es un circuito integrado de 8 pines. Como Sí. el que va como el de la mitad de la controladora. Sí, pero obviamente ya otra función, no es que él se programe o lo vayan a programar, no, ya está diseñado, solamente que al cambiarle algunas conexiones externas hace diferentes funciones, puede trabajar como interruptor digital, como contador, Ese impulsos. contador lunar hace esto. Sí, claro, Hace esa tablita y la representa ahí en el. exactamente. Sí, muy bien. No sé si estoy equivocado, pero entonces pasa 0, Sí, sí, 1. 0, 1 y 0, 1 y él ya sabe que va haciendo por cada uno que va llegando va haciendo un conteo, o sea, este sería el 1, este sería el 2, y si llega otro pulso, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y llega al 0. Hasta 9 y 9 a 0. Sí, porque como no hay sino un solo dígito, si usted quiere ya el 10, 11, pues ya tiene que agregar otro más. ¿Sí? No, Y así sucesivamente. escucha, estoy- Y así funcionan, obviamente, para representar así, ¿no? cuando ustedes tienen ese velocímetro, ¿cierto? El velocímetro. Sí, el velocímetro pues tiene un display, ¿cierto? Ese display también tiene un decodificador y un contador. Pero entonces se diseña de otra manera, para mostrar la velocidad. O se le hace la modificación para un voltímetro, un amperímetro, o para un capacímetro, va cambiando. Entonces, hasta aquí queda igual, pero lo que viene aquí atrás ya vienen las modificaciones. Y cada diseño tiene una manera de funcionar. ¿Listo? Como estudiar cómo reparar multímetros, pues ahí sí nos toca analizar cómo está diseñado y todo lo demás. Pero en este momento nos vamos a tratar al tema de las patinetas eléctricas y las motos eléctricas. Similar. Bien, ¿qué más le podemos leer? Esto tiene mucho que leer. Tiempo no nos da mucho. También dice que los interruptores bipolares tienen un B-off positivo y un BRP negativo. Las conexiones que le estaba indicando yo anteriormente. Y por lo tanto requieren campos magnéticos positivos y negativos para funcionar. O si no, pues quedaría directo simplemente. Exactamente. Bien. La diferencia entre un BOP y un BRP tiende a ser mayor para los interruptores bipolares descritos como pestillos, que permanecen en un estado mucho más tiempo, es decir, se enganchan a su último valor y requieren una mayor intensidad de campo para cambiar de estado que los interruptores bipolares. ¿Qué es pestillo? Los pestillos, los tiempos que necesitamos para ser habilitado. ¿Listo? La distinción de nomenclatura entre bipolar y pestillo puede ser un poco arbitraria, como lo dice ahí. Por ejemplo, la hoja de datos de Honeywell, que es el famoso SS41F, que ustedes ya lo conocen bien. Yo creo que ustedes ya lo han visto. Lo describe como bipolar.
mientras que otro fabricante describe su SS41F con especificaciones comparables como un pestillo. Bien. Entonces eso da mucho de qué hablar. Cada vez que uno se da cuenta, a medida que va pasando el tiempo, van investigando más cosas y aparecen nuevos productos, nuevos temas, en fin, porque esto no se detiene. Se detiene uno, pero esto sigue, porque hay gente que está constantemente trabajando en ello. Entonces ahí sí, grave. La direccionalidad también es importante. Los elementos Hall miden solo el componente del eje de detección del vector de campo magnético, debido a que ese componente axial puede ser positivo o negativo. Algunos sensores Hall pueden detectar la dirección binaria del componente axial, además de su magnitud, y se debe incorporar un elemento Hall adicional orientado perpendicularmente. Por ejemplo, en los circuitos integrados de sensor Hall dual para determinar una dirección 2D, y se debe agregar otro elemento Hall orientado perpendicularmente para detectar los componentes 3D completos del vector del campo magnético. Casi nada, ¿cierto? Una maravilla todo este mundo, ¿cierto? Miren videos, observen varios videos de algunas personas que están dando información, pero también compárenlas con los libros, ¿sí? Porque también hay errores. De pronto la persona se equivocó en algo y uno puede cometer un error también. Entonces para eso están los libros, pero ya tenemos una guía y con el libro aclaramos nuestras dudas. Sí, porque también puede haber errores, también se puede llegar a equivocar como ser humano, como dicen vulgarmente o como decimos vulgarmente aquí en Colombia, se nos cruzan los cables. Sí, eso puede pasar también. Bueno, en fin. El estado sólido, ¿de qué será el estado sólido? Debido a que los circuitos integrados de sensores Hall son dispositivos de estado sólido, ya sabemos por qué. Están a base de silicio, ¿cierto? Eso es lo que nosotros le llamamos estado sólido. Un disco de estado sólido es porque ya no es mecánico y es totalmente electrónico, ¿cierto? Porque está fabricado a base de silicio. O sea, de dispositivos. No son propensos al desgaste mecánico, es una de las ventajas. No son propensos al desgaste mecánico. Un disco duro en su rotación y una aguja, pues obviamente la fricción va a generar un desgaste y llegará el momento en que ese disco duro no funcione adecuadamente. Se supone que en los dispositivos de estado sólido, como no hay desgaste mecánico, pues van a durar mucho más tiempo. ¿Sí? Se ha de suponer, pero a veces parece que no. ¿Bien? Por lo tanto, pueden operar a velocidades mucho más altas que los sensores mecánicos. Y su vida útil no está limitada por fallas mecánicas, a diferencia de los potenciómetros, interruptores de láminas electromecánicos, relés u otros interruptores y sensores mecánicos. Sin embargo, los sensores Hall pueden ser propensos a la deriva térmica debido a los cambios en las condiciones ambientales y a la deriva del tiempo durante la vida útil del sensor. O sea, lo único que puede llegar a afectar estos dispositivos sería la temperatura. Que se recaliente. Exactamente. Por eso, en estas tarjetas, lo ideal es que traigan capacitores a 105 grados Celsius. ¿Para que equilibre? Pues para que aguante más temperatura, porque si lo va a llevar a tierra caliente. ¿Sí? Y que estos dispositivos tengan un buen rango de temperatura también. Además también, hay otro error también, yo creo que los diseñadores tienen que mejorar cómo cubrir esto, o
unas cajas especiales de tal manera que si lo llevo a la costa No queden expuestos no queden expuestos a la a la, No sale a la mucha sal. a la sal. Sí, claro, porque eso se penetra por la humedad y todo se va penetrando y eso sulfata, Como si se mojara. sí, claro, Se oxida por sí, pero se oxida rápido, aunque la sal oxida, En bombas. ¿Y qué es lo que tiene que tener para que no se oxide? pues que esté bien cubierto, o sea que no, Para que no exactamente. fluya el aire. Sí, pero yo veo que estas cajitas son como algo No, no muy saludables. sí, estas son reales. No está porque no está bien selladas tampoco. Sí, Pero eso ya seamos es sinceros que todavía falta mejorar un poco, o sea, no nos engañemos, vivimos de la realidad, o sea, yo estoy viendo aquí la realidad. Hay que mejorar. ¿Listo? Es que todo es proporcional, ¿no? Exactamente. El precio y todo. Dice que los dispositivos de efecto Hall, cuando están debidamente empacados, o empaquetados, como se dice, son inmunes al polvo, la suciedad, el barro y el agua. Estas características hacen que los dispositivos de efecto Hall sean mejores para la detección de posición que los medios alternativos como la detección óptica y electromecánica. Sí, porque la detección óptica sí tiene su problema. Voy a colocar acá un dispositivo que me envíe señales a través de un IR. ¿Sí? Ya sabemos qué es IR, ¿cierto? Ya se les olvidó. IR. Y tenemos obviamente otro dispositivo que nos va, que lo vamos a utilizar como foto IR. Infrarrojo. Ay, Dios. Luz infrarroja, ¿dónde hay luz infrarroja? Ya la punta de la lengua. Los controles del Ay, y en el control remoto del televisor, todo lo demás. Resulta que si esto se llena de polvo, pues no va a enviar la luz adecuadamente, con la intensidad suficiente. Y este no alcanza a interpretar el mensaje. Al no interpretar el mensaje no hace absolutamente nada. De eso es lo que nos está hablando ese escrito. Se ve que a veces uno lee, pero como que no entiende lo que yo estoy leyendo. Eso se parece a algunos que se la pasan leyendo la Biblia y tampoco entienden nada. ¿Por qué? Porque necesitan de un sacerdote que les explique. Busquen al padre Luis Toro, por lo menos, que les enseñe de Biblia. Ese padre Luis Toro ese sí es un señor que no engaña a nadie, ese sí va con la verdad. ¿De dónde es el padre? De Venezuela. Ese sí lo mataron. Es que así es que necesitamos sacerdotes que digan la verdad, que no digan mentiras, Que se enmascara a los pastores. que desenmascara a los pastores y lo hace con una técnica sin ofender a nadie. Claro que hay algunos que se sienten ofendidos, ¿por qué? Porque se les dañó el negocio. No sea mentiroso. No sea mentiroso, exactamente. Se agarran a debate. A debates, eso es bueno, a debate, vamos a ver, vamos despacio, y no corramos, leamos despacio, desmenucemos, saboreemos esto. Así es como se debe estudiar. El método que tiene el padre Luis Toro es un método de estudio muy bueno. Bien, bueno, ancho de banda. Uy, el ancho de banda sí es importante. Bueno, ¿quedó claro esto? Sí, obvio, si va a presentar problemas, porque si esto se llena de polvo, No va a ser no llega con la suficiente potencia acá y no va a funcionar, no hay buena comunicación. Cosa que no sucede con los sensores de efecto Hall, porque pueden estar llenos de polvo, pero como son campos magnéticos no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí es claro?
¿Tienen un imán? No. Después hacemos el experimento. Un pedazo de hoja, una madera y un metal, a ver si no pasa el campo magnético. ¿Pasa? No, no pasa nada. Puede haber un pedazo de madera o... Tendría que ser muy grueso, ¿cierto? Para aislarlo. Bien. Vamos a ver qué otra cosa tiene aquí el escrito del... El ancho de banda. El ancho de banda de los sensores Hall prácticos está limitado a cientos de kilohercios. A cientos de kilohercios. Y los comerciales de silicio comúnmente se limitan a 10, 100 kilohercios. Ya vamos a hablar. A partir del 2016, el sensor Hall más rápido disponible en el mercado tiene un ancho de banda de 1 MHz, pero utiliza semiconductores no estándar. ¿Y qué será eso de la frecuencia? A ver, ¿quién me puede decir? ¿De qué, perdón, profe? De la frecuencia, porque estamos hablando del ancho de banda. ¿Las pulsaciones? Las pulsaciones. Sí, eso es de la frecuencia y cómo llega la corriente. Ok. Ustedes saben bien que la frecuencia siempre tiene un tiempo, y ese tiempo ¿de cuánto es? 1 segundo. Siempre es un segundo. Siempre es de 1 segundo. En 1 segundo yo tengo 800 megahertz. Ojo acá, 800 megahertz. Increíble que exista, ¿cierto? Y más, ya estamos hablando de los gigas. O sea que estamos hablando de 800 millones de pulsos en 1 segundo. Ese sería el ancho de banda, ¿cierto? Pero resulta que en los traductores de efecto Hall, lo máximo que han podido mejorar apenas es 1 megahertz, 1 millón de pulsos. O sea, que si ustedes van a trabajar con frecuencias mayores a 1 megahertz, ese dispositivo no les va a funcionar. Porque aumentamos el ancho de banda y no nos sirve. Tiene que ser del mismo. No funciona. ¿Qué ha bloqueado? Corre No va a trabajar. corre el riesgo de que se quede o algo así. Porque no responde a anchos de banda mayores de 1 megahertz. Un mega son 1 millón de pulsos en 1 segundo. Si yo tengo 2 millones de pulsos en 1 segundo, pues ese sensor que he bloqueado ya no me sirve. Y también pasan con los transistores, también sucede con los circuitos integrados. Hay que analizar hasta cuál es el ancho de banda máximo que tiene. Es porque se recarga y es lo que no Sí, claro, hay que haber bloqueado totalmente. Tiene 1 millón y allá 800 millones. Pero aquí 800 MHz solamente lo estoy hablando en telefonía móvil, en comunicaciones. Bueno. Bien. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Entonces también hay que tener en cuenta que el ancho de banda. Mucho tema, ¿cierto? Me provoca dejarles ya esto para que ustedes se dediquen a este maravilloso mundo de leer un poco más esto, de conseguir un libro si quiere allí en ingeniería, en la librería del ingeniero, perdón, o en la séptima llegando casi a la 13. Profesor, Hay varios libros también para que... ¿hay algún libro donde esté todo esto que usted nos ha explicado de las patinetas? ¿Alguno que recomienda que conozca? De patinetas todavía no han sacado, o hay información en inglés. ¿En inglés? ¿En inglés? Sí, y lo otro son videos en YouTube. Del profesor William Mora. Sí. Ese es el que hay que leer. Sí, porque es el único que... No, hay muchos que están trabajando con este tema. ¿Sí? Bastantes personas. Pero no he visto porque no he conseguido. Generalmente son los manuales de servicio donde yo he adquirido la información.
¿sí? Toca hacer el libro. Hay algunos que están disponibles, pero solamente Claro. dan una idea básica externa. Y hay información de algunas universidades que exponen temas, ¿sí? Que ya están desarrollando los programas y todo lo demás y explican el funcionamiento total de una controladora, pero en universidades, donde pueden descargar los PDFs. Entonces eso también les ayuda un poco más. ¿Sí? El manual del usuario de la patineta. Sí, claro. No, el manual técnico de servicio técnico. Eso solamente lo tiene para aquellos que prestan el servicio y que están trabajando con la compañía. Entonces ellos le dan, y por ahí, que ellos son buena gente, pues de bajito de cuerdas, pues le dan a uno ciertos datos, cierta información. Entonces uno se entera también. ¿Por qué? Porque generalmente yo he venido trabajando ya buen tiempo en esto y enseñando, pues yo me he hecho, o sea, tengo muchos amigos que están trabajando en esta área, que fueron alumnos míos, y ellos me colaboran también con la información. De eso me retroalimento yo también. Bien. Ay, Dios mío, Señor, ¿por qué no deshabilité los datos del celular? El destino quiere que vayamos a desayunar. El destino quiere que vayamos a desayunar, son las 10:02. Ok, bien. Bueno, espero que esto haya quedado claro. La susceptibilidad a campos externos, el flujo magnético de los alrededores, como otros cables, pueden disminuir o mejorar el campo que la sonda Hall pretende detectar, lo que hace que los resultados sean inexactos también. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, los sensores Hall pueden detectar fácilmente campos magnéticos perdidos, incluido el de la Tierra, por lo que funcionan bien como brújulas electrónicas. ¿Para qué no utilizan también, cierto? Pero esto también significa que tales campos perdidos pueden dificultar las mediciones precisas de pequeños campos magnéticos. Para resolver este problema, los sensores Hall a menudo se integran con blindaje magnético de algún tipo. Se protegen. Sí, claro, porque solamente yo necesito la señal específica, pero yo tengo que blindarlos para que esas señales que están alrededor, los campos electromagnéticos, por ejemplo, de la telefonía móvil y de todos estos dispositivos de radio que están funcionando, no me empiece a alterar o a afectar. ¿Listo? ¿Bien? Entonces hay blindajes. Y generalmente los blindajes van conectados al polo negativo de la batería, a tierra. Y que solamente llegue la señal que yo necesite en el momento, eliminando las parásitas. O sea, ya es otro método, en pocas palabras. En cambio, las posiciones mecánicas dentro de un sistema electromagnético se pueden medir sin el efecto Hall utilizando codificadores de posición ópticos. Por ejemplo, codificadores que se ensamblan con circuitos integrados digitales, codificadores absolutos e incrementales, y voltaje inducido moviendo la cantidad de núcleo metálico insertado en un transformador también. Ahora, cuando se compara el Hall con métodos fotosensibles, es más difícil obtener una posición absoluta con Hall. Sí, eso va a depender también del material con que lo vayan a Que los fabriquen. Exactamente. Ahora, entonces, los sensores Hall diferenciales, ojo, tenemos sensores Hall diferenciales, ya vamos a desayunar tranquilos. Un ayuno no queda mal. Si bien un solo elemento Hall es susceptible a campos magnéticos externos, una configuración diferencial de dos elementos Hall pueden cancelar los campos perdidos de las mediciones, de manera análoga a cómo se cancelan las señales de voltaje de modo común mediante señalización diferencial, o sea, en este caso utilizan amplificadores operacionales para hacer eso. Hace la diferencia. ¿Bien? Eso es lo que dice acá.
Ahora, los materiales. Los siguientes materiales son especialmente adecuados para sensores de efecto Hall. ¿Cuáles son los materiales? ¿O qué químicos utilizan? Químicos que, por favor, también tienen que buscar los efectos secundarios. Así como lo hablé en un video. Los efectos secundarios. No hay que de pronto toca pagarle pensión a una persona porque trabajó acá y Le ojo ciego. entonces lo dejó ciego, sí. Como cuando se estaban intoxicando con cloro. Claro. O el COVID, cloro, y encerrados en la casa, ay, pues se le cristalizaron los ojos, los pulmones, y llegó a una UCI y Lo COVID. intubaron. Y resulta que el señor se estaba intoxicando con cloro. Bueno, o la señora. El niño. Entonces, ojo. ¿Por qué? Porque desconociendo muchas cosas. ¿Arsenuro de qué? De galio. GaAs. Gas. ¿Arseniuro de qué? De indio. INAS. ¿Fosfuro de qué? De indio. INP. Antimoniuro de indio. INSB y el grafeno. Miren los materiales que utilizan para ensamblar estos traductores de efecto Hall. ¿Ok? La composición química es importante también en cada uno de los dispositivos. Tener claro cuáles son los efectos secundarios y tener mucho cuidado con ese producto. ¿Es peligroso el litio? Vamos a ver cuáles son los efectos secundarios del indio. O los efectos secundarios del arseniuro de galio. O los efectos secundarios del arseniuro de indio. O los efectos secundarios del fosfuro de indio. O los efectos secundarios del antimoniuro de indio. O el grafeno. ¿Bien? Entonces también, como los tatuajes cuando tienen mercurio, ay, tan rico, y si ven los efectos secundarios del mercurio, ¿cierto? Ajá, en lo que produce. Oh, un lindo tatuaje, sí, está bonito, precioso, pero no sabe qué químico es lo que hay internamente envenenándose, porque es que no se presenta en el instante, eso se va presentando con el tiempo. Entonces hay que tener cuidado también. Dios mío, Señor, sálvalos, porque, ay Dios, no saben lo que hacen. Ahora, aplicaciones. Vamos a ver las aplicaciones de los sensores de efecto Hall. Oh, qué rico. Los sensores de efecto Hall se pueden usar en varios sensores, como sensores de velocidad giratoria, lo que hacen las patinetas y las motos eléctricas, de fuera de otras aplicaciones, ruedas de bicicleta, dientes de engranes, velocímetros, automotrices en este caso, sistemas de encendido electrónico, sensores de flujo, de fluidos, sensores de corriente y sensores de presión. Imagínense todo lo que se puede utilizar, o sea, todas las aplicaciones que tienen los sensores de efecto Hall, gracias al señor Edwin Hall. A él le debemos mucho. Los sensores Hall se utilizan comúnmente para cronometrar la velocidad de las ruedas y los ejes, por ejemplo en la figura 1, como para la sincronización del encendido del motor de combustión interna, los tacómetros y los sistemas de freno antibloqueo. Chévere, ¿cierto? Las aplicaciones comunes se encuentran a menudo cuando se requiere una alternativa robusta y sin contacto a un interruptor mecánico o potenciómetro. Esa es la ventaja. Elimino los interruptores mecánicos e elimino también los potenciómetros, porque los potenciómetros también me dan muchas fallas, no son precisos. Incluso los primeros aceleradores de estas scooters fueron a base de grafito.
o sea, un potenciómetro. Pero ponían fallas, a veces empezaba Ataque. el pobre conductor, ¿y esto qué pasó? No, pues que el potenciómetro se ensució y en un momento hacía contacto y a veces no hacía contacto, y entonces por eso se daba ese movimiento. Y por eso utilizaron obviamente los traductores de efecto Hall para los acelerómetros, para acelerar, ¿cierto? Para el acelerador, perdón, acelerador. Bien. Las aplicaciones comunes se encuentran a menudo cuando se requiere una alternativa robusta y sin contacto a un interruptor mecánico o potenciómetro, ¿bien? Estos incluyen pistolas de airsoft eléctricas, gatillos de pistola de paintball electroneumáticas, wow, controles de velocidad de cars, teléfonos inteligentes y algunos sistemas de posicionamiento global. ¿Ya? Todo lo que lleva. Ah, por eso les digo yo, hay que leer, hay que estudiar. Detección de posición. Detección de posición. Una de las aplicaciones industriales más comunes de los sensores Hall, utilizados como interruptores binarios, es la detección de posición. Ahí está en la figura número 2. El diagrama ahí lo muestra en Wikipedia. Los sensores de efecto Hall se utilizan para detectar si la cubierta de un teléfono inteligente que incluye un pequeño imán está cerrada. Por eso en un momento antiguamente cuando ustedes cerraban el celular la pantalla se apagaba, porque había un traductor de efecto Hall y en la parte superior había un imán. Por eso se mata. ¿Sí? Entonces, como le digo, estos sensores son viejísimos. No es nuevo. Algunas impresoras de computadora usan sensores Hall para detectar papel faltante y cubiertas abiertas, y algunas impresoras 3D lo usan para medir el grosor del filamento. ¿Quién cree que un sensor de efecto Hall lo vayamos a utilizar para medir el grosor del filamento de algo, cierto? Sirve para muchas cosas. Ah, bueno, todo eso ha existido en la vida. Lo que pasa es que hasta ahora lo conocieron. Los sensores Hall se utilizan en algunos indicadores de nivel de combustible de automóviles al detectar la posición de un elemento flotante en el tanque de combustible también. Chévere, ¿cierto? Los sensores Hall fijados a medidores mecánicos que tienen agujas indicadoras magnetizadas pueden traducir la posición física u orientación de la aguja indicadora mecánica en una señal eléctrica que puede ser utilizada por indicadores electrónicos, controles o dispositivos de comunicación. Hasta abrió los ojos, ¿cierto? Lo que no conocíamos, ni nada de eso. Ah, los magnetómetros. Los magnetómetros. Oh, ¿sí conocían los magnetómetros? No, señor. Wow, pues aquí nos dicen. Los magnetómetros de efecto Hall, también llamados medidores de Tesla o medidores de Gauss, campo magnético, ¿cierto? Utilizan una sonda Hall con un elemento Hall para medir campos magnéticos o inspeccionar materiales como tuberías, no sé por qué lo repitieron ahí, utilizando los principios de fuga de flujo magnético. ¿Sí? Oh, si hay una fuga, los traductores de efecto Hall de una vez me detecta esa fuga. Como los detectores de los rayos X también. Cuando usted está por allá por dentro todo rojo. Ajá.
Una sonda Hall es un dispositivo que utiliza un sensor de efecto Hall calibrado para medir directamente la fuerza de un campo magnético. Dado que los campos magnéticos tienen una dirección y una magnitud, los resultados de una sonda Hall dependen de la orientación, así como de la posición de la sonda. Más claro no canta un gallo y ahí está escrito. Está escrito.